El extraordinario. A lo largo de la historia hubo males terribles. Algunos se veían venir porque llegaban a caballo o caían desde el cielo. Eran los ataques, las batallas, las malditas guerras. Otros no eran tan evidentes, eran invisibles y silenciosos. Eran las enfermedades infecciosas, la peste, el cólera, la viruela. La viruela era tan mortífera que durante mucho tiempo rondó este dicho popular: no cuentes a tus hijos hasta que todos hayan pasado la viruela. Se cree que solo en el siglo XX la viruela mató a unos 300 millones de personas y los que sobrevivían quedaban marcados de por vida. La viruela podía desfigurarles el rostro y hasta dejarlos ciegos. Esta enfermedad provocada por el virus variola fue una pesadilla desde antes incluso de las civilizaciones antiguas. Aquel virus ya estaba dando guerra mucho antes de las guerras de los griegos y los romanos. La viruela empezó a matar gente en una época remota situada en el 10.000 a.C. y ha enfermado a millones de personas hasta hace nada, hasta que por fin, en 1980, la erradicó la campaña de vacunación mundial más ambiciosa de la historia. Llegar hasta esa vacuna ha sido un proceso largo. Desarrollar vacunas ha llevado siglos de investigación, de ensayo y error, de beta permanente, y por el camino han ocurrido historias apasionantes. ¿Quieres verlas? Quítate los pendientes y los objetos metálicos porque se pueden fundir. Y arréglate esos pelos, que nos vamos de viaje. Vamos a buscar los agujeros de gusano que nos permiten asomarnos a otros pliegues espaciotemporales. Y con nosotros viene un guía extraordinario, el Dr. Ricardo Cubedo. Cubedo es médico especialista en oncología y divulgador científico desde hace 20 años. Él nos guiará por estos pasadizos espaciotemporales y nos llevará a conocer algunos personajes de la historia de las vacunas. ¡Silencio! Observen con atención mi último invento, el portal espaciotemporal. Este agujero de gusano nos permitirá viajar por el espacio y el tiempo hasta épocas y lugares remotos. Pónganse el traje porque vamos a arrancar el viaje. Vacunas. De los primeros intentos en el siglo XVIII a los grandes hitos de hoy. Un podcast de Ricardo Cubedo y Mar Abad. Ricardo, ya estamos listos y con el traje de astronauta puesto. ¿Dónde nos llevas? Pues nos tenemos que ir al siglo XVIII. De acuerdo, principios del siglo XVIII. En el siglo XVIII, en Londres, se instauró un club que se llamaba el Kit Kat. Este era un club de aristócratas, de artistas, de literatos, de izquierdas, que se reunían en la taberna de la Trompeta en Londres para hablar de la mar y los peces, de lo humano y de lo divino. Se hicieron muy famosos y eran muy famosos su brindis a la belleza. Muy en el espíritu del siglo XVIII, terminaban casi todas sus reuniones brindando a la belleza. Y tenían una musa, tenían varias musas, grababan la imagen de su musa de la belleza en las copas de cristal de roca con las cuales brindaban. Eran ricos y se podían permitir ese lujo. Y una de las musas de la belleza que estaba grabada en esas copas era Lady Mary Montagu. Lady Mary Montagu era una escritora y viajera británica. Era hija de un marqués y esposa de un lord. Y era tan inteligente y tan decidida que con 20 y pocos años ya era muy respetada en la corte de Inglaterra. Pero un día empezó a sentir frío
y calor, y frío, y calor, y fiebre, y dolores por todo el cuerpo. Había enfermado de la viruela. Tenía 26 años, un hijo pequeño y un recuerdo terrible. La viruela había matado a su hermano. La viruela tenía una mortalidad del 30%, 1 de cada 3 moría. En el caso de la variedad más grave, que era la variedad hemorrágica, la mortalidad era del 80%. Lady Mary Montagu pudo escaparse de la muerte, pero la viruela ocasionaba pústulas, granos de pus, sobre todo en la cara, que cicatrizaban, dando lugar a horrorosas deformaciones en la cara. Y esto es lo que le pasó a Lady Montagu. Se convirtió en una persona desfigurada y su peor pesadilla era que sus hijos se enfermaran de viruela. Vamos a asomarnos a otro pliegue espaciotemporal. Ajústate el cinturón, que esto se mueve, que es un demonio. Agárrense, año 1716. El gobierno británico destinó al marido de Lady Mary Montagu a Constantinopla, la actual Estambul, y toda la familia se fue a vivir allí, a la capital del Imperio Otomano. Lady Montagu, siguiendo su personalidad, en lugar de quedarse en su casa y alternar con el resto del cuerpo diplomático, lo que hizo fue hacerse amiga de todos los personajes que en aquel momento se metían por Constantinopla y escribir carta tras carta a sus amigos contando todo aquello que veía. De hecho, están publicadas, son deliciosas de leer, incluidas las que fueron censuradas y se publicaron mucho tiempo después, que hacían referencia a las relaciones sexuales homoeróticas de las mujeres dentro de los serrallos. Lady Mary Montagu hablaba en sus cartas de un mundo desconocido para los occidentales, el harem, y ver la libertad con la que las mujeres otomanas vivían su sexualidad le hizo cuestionar la moral británica. No puedo dejar de lamentarme de tantas buenas damas inglesas entregadas a la mojigatería y al zumo de guindas. Y una de las cosas que a ella le impresionó muchísimo es la práctica inexistencia de viruela. La viruela que ella temía más que ninguna otra cosa, la viruela que había matado a su hermano, la viruela que la había deformado de por vida y la viruela que temía que sus hijos se contagiaran. Y no existía porque en aquella época, en Constantinopla, en Turquía, se aplicaba lo que son los antecedentes de las vacunas, que era la variolización. Lady Mary Montagu se lo contó a su amiga Sarah Chiswell en una carta que le escribió el 1 de abril de 1718. La viruela aquí es inocua por completo, porque han inventado una cosa que llaman el injerto. Hay un grupo de ancianas que se ocupan de hacer esa operación. En el mes de septiembre, cuando llega el otoño, la gente pregunta a sus familiares quién tiene la intención de enfermar de viruela, y hacen grupos de unas 15 o 16 personas que han decidido enfermar. Llaman entonces a una de las ancianas que hace la operación. La mujer lleva en una cáscara de nuez pus de la mejor viruela. Pregunta a cada uno qué vena quiere que le abra, y con una aguja enorme le introduce tanto veneno como cabe en la punta de la aguja. Después venda la pequeña herida y a correr. Los niños y los pacientes jóvenes juegan juntos el resto del día y gozan de perfecta salud hasta el 8º día. Entonces comienza una fiebre que los obliga a guardar cama 2 días. Muy rara vez les salen más de 20 o 30 pústulas en la cara, que nunca les dejan marcas, y al cabo de 8 días están tan bien como antes de caer enfermos. La variolización consistía, en definitiva, en inocular a pacientes sanos con material obtenido de las pústulas de casos leves para producir una enfermedad leve que no les dejara marcas o que les dejara pocas marcas, que no les matara, pero que les dejara inmunes para siempre. Eso no era una cosa casual, eso se hacía en Constantinopla en otoño y lo hacían mujeres ancianas especializadas que recorrían la ciudad de arriba abajo recogiendo el pus de aquellos que habían tenido los casos más leves de viruela y por tanto se suponía que la enfermedad era menos agresiva. Este método para evitar las enfermedades contagiosas era muy conocido en el Imperio Otomano y en otras zonas de Oriente. Allí llevaban mucho tiempo haciéndolo. Aunque esta vez no nos vamos a ir a los comienzos de la variolización, porque atravesar un agujero negro, este atajo espaciotemporal, es como si te pillara el quebrantahuesos. Te quedas con el cuerpo destrozado.
Hoy día sabemos que la variolización es antiquísima, probablemente desde el siglo XI, bien documentado desde el siglo XV, en India, en China y en Sudán, donde duró hasta el siglo XIX. Se seguía vendiendo pus de pústulas por unidades. Se pagaba por el pus de una pústula, de 2 pústulas o de 3 pústulas para inmunizar a los hijos. ¿Y cómo hacían la variolización en Sudán y en China? ¿La practicaban con el método que conoció Lady Mary Montagu de introducir pus de la buena en la vena de una persona sana? Hay muchas maneras de hacer esto, pues está documentado que se vestía a niños sanos con las ropas de niños que se habían curado de la viruela y que llevaban todavía pus y distintos tipos de secreciones. Una forma muy común de hacerlo en China era recolectar las costras que quedaban una vez las pústulas se habían curado, secarlas, pulverizarlas y ese polvo soplarlo dentro de la nariz con un bambú fino. Es curioso pensar que en aquellos países de Oriente encontraron una fórmula para inmunizar contra las enfermedades contagiosas mucho antes de saber qué era lo que las provocaba. Hay que darse cuenta de que estamos hablando de siglos antes de que nadie concibiera la existencia de un microbio. Nadie podía ni siquiera imaginar que en nosotros vivían seres diminutos y que esos eran los que ocasionaban la transmisión. Hoy día nos parece todo muy claro, muy obvio, pero entonces no lo era. Hasta Pasteur y hasta Koch, ya bien entrado el siglo XVIII, siglo XIX, no se descubren los microbios. Estamos hablando de 1700 y pico. Pero este sistema funcionaba muy bien en Turquía y Lady Montagu vio en ello la solución al temor de que sus hijos contrajeran la enfermedad. En aquella carta que Lady Mary Montagu escribió a una amiga para explicarle qué era la variolización, decía: no hay ejemplo de nadie que haya muerto por ello. Y puede creerme cuando le digo que estoy convencida de la seguridad del experimento, tanto que pienso probarlo en mi hijo pequeño. Y soy lo bastante patriota para tomarme la molestia de llevar esta útil invención a Inglaterra y tratar de imponerla. Hizo variolizar a su hijo y a la vuelta a Inglaterra en 1718 hizo todo lo que estaba en su mano por introducir la variolización en Reino Unido, donde no es que había epidemias de viruela, es que había epidemia tras epidemia. Cuando Lady Mary Montagu volvió a Inglaterra, vio que en su país estaban desesperados con la viruela. No sabían cómo tratarla. Algunos médicos eran partidarios del tratamiento frío y recetaban a sus pacientes que buscaran los lugares más gélidos que encontraran y se metieran allí hasta helarse de frío. Otros eran partidarios del tratamiento caliente y recetaban a sus pacientes que se encerraran unos días en una habitación lo más cálida posible y así, sudando la gota gorda, expulsarían todos sus males. Pero lo que se calentó de verdad, lo que llegó a ebullición, fue la discusión entre 2 médicos muy famosos en Londres: el doctor de moda, Richard Mead, y el profesor de medicina John Woodward se retaron en duelo por el tratamiento de la viruela. Mead y Woodward sacaron sus espadas. Lucharon. Y una de las versiones cuenta que Mead tiró al suelo a Woodward y entonces, cuando lo tenía a sus pies, le dijo: quédate con tu vida. Y Woodward le contestó: cualquier cosa menos su medicina. Lady Mary Montagu no se batió en duelo con nadie, pero defendió la variolización a capa y espada, porque no faltaron quienes se pusieron totalmente en contra. Y junto con los albores de las vacunas aparecieron los antivacunas, que tampoco son nada modernos. Lady Montagu se encontró con una feroz oposición en 2 frentes. El primer frente fue el religioso. Vuelvo a insistir que pensemos que estamos en el año 1700. Las epidemias eran el castigo de Dios a nuestros pecados. ¿Cómo íbamos a contravenir la voluntad de Dios? ¿Qué sería de la humanidad si pudiéramos pecar libremente
porque habíamos descubierto un sistema de que Dios no nos castigara. El segundo frente fue el científico. Que viniera una mujer, evidentemente que no era médico porque faltaban siglos para que una mujer pudiera ser médico, a proponer un sistema oriental, pues desde luego no era lo visto con mejores ojos. Y a eso se sumó que la variolización tenía lo suyo, tenía un 2% de mortalidad. Te estaban contagiando la viruela. Esa es la diferencia con la vacuna. Una vacuna te dan algo parecido al microbio para que no enfermes pero desarrolles inmunidad. La variolización genuinamente era hacerte enfermar de una forma leve y controlada. Había quien no y se le ocasionaba una viruela realmente florida y acababa por morir. De manera que las resistencias eran muy grandes. En 1721, Lady Mary Montagu y su familia ya habían vuelto a Inglaterra. Ese año surgió un brote terrible de viruela. Ella estaba tranquila por su hijo, porque lo había variolizado en Constantinopla. Le quedaba variolizar a su hija y pidió a un cirujano que le hiciera la pequeñísima operación. Lady Mary Montagu lo anunció en público porque estaba empeñada en convencer a los médicos y a la sociedad británica de que la variolización salvaba muchísimas vidas. Y vaya la que se armó. Los religiosos, los médicos, los físicos, las madres de otros niños, entre todos la trituraron a insultos. Es una madre antinatural. Ha arriesgado la vida de sus propios hijos. Pero Lady Mary Montagu tenía carácter y le daba igual. Ella estaba convencida de la eficacia de la variolización. Esta mujer, además, debía ser una muy buena publicista y 3 años después de su regreso, coincidiendo con un brote particularmente grave de viruela en Londres, convenció a la princesa de Gales de realizar el siguiente, llamemos, experimento. Así lo llamaban entonces, experimentos de inoculación. A algunos condenados a muerte se les proponía variolizarse y si sobrevivían se les dejaba en libertad. Y si morían no habían perdido mucho. Esto no sería considerado hoy día precisamente ético como ensayo clínico, pero funcionó muy bien. Ninguno de los 3 hombres y de las 3 mujeres variolizadas enfermó de la viruela. Y salieron en libertad. Esto evidentemente obtuvo una publicidad en la prensa extraordinaria, tanto que la propia princesa de Gales se persuadió y variolizó a sus propios hijos. Y a partir de ahí empezó a establecerse la variolización como un método médico respetable y a extenderse primero por toda Europa y por toda América. A finales del siglo XVIII, unos 20 años, 30 años después de que esta mujer describiera la variolización, este procedimiento ya estaba completamente implantado en toda Europa y en gran parte de América. Pues ya poco más tenemos que hacer en la Inglaterra de 1720 y tantos. ¿A dónde nos vas a llevar ahora, Ricardo? La segunda historia tiene lugar también en Inglaterra y tiene también lugar en el siglo XVIII, unos 50 años después de la historia de Lady Montagu. Y el protagonista en este caso no es una mujer, es un hombre y era un hombre conocido. Es Edward Jenner, está considerado el padre de las vacunas. Venga, todo el mundo a ponerse su traje de astronauta y su casco, que nos adentramos en otro pasadizo espacio-temporal. ¿Preparados? Año 1796. ¡Ay, por Dios, qué traqueteos! Ya estamos asomados a la última década del siglo XVIII en Inglaterra. En aquella época la variolización ya estaba bien extendida. Se variolizaba de manera regular en muchos países para evitar la viruela. Y aquí vamos a buscar a un personaje fundamental en la historia de las vacunas, a Edward Jenner. Era un médico conocido, tenía dinero, tenía su casa de campo y allí observó que muchas de las mujeres que contrataba para ocuparse de la casa se despedían para contratarse como ordeñadoras de vacas.
y ya estaba harto de perder servicio en la casa y les ofreció que les pagaba lo mismo y más que le pagaban a las ordeñadoras. Y aprendió que no solamente se contrataban como ordeñadoras por el dinero, sino porque las ordeñadoras no padecían la viruela. Decían que las mujeres que trabajaban como ordeñadoras se libraban de pillar la viruela. Parecían habladurías, pero no lo eran tanto. Entonces al principio no hizo caso, pero después empezó a investigarlo y empezó a darse cuenta de que realmente esto era cierto. Se dio cuenta que las vacas padecían un tipo particular de viruela vacuna, y que se las transmitían a las mujeres que las ordeñaban, generalmente en la mano derecha, porque con la mano izquierda sujetaban el cubo, con la mano derecha ordenaban, se contagiaban, desarrollaban una serie de pústulas semejantes a las de la viruela, pero mucho más leves en las manos, se curaban rápidamente, pero ya no padecían la viruela. Edward Jenner se preguntaba por qué las mujeres que se contagiaban de la viruela vacuna no enfermaban de la viruela humana. A finales del siglo XVIII, aquello era un misterio absoluto. Tenemos que volver a recordar que nadie tenía la más remota idea de lo que era un microbio en aquella época. Porque ahora es fácil decir, claro, se contagiaban por un microbio parecido al de la viruela humana, se inmunizaban. Bueno, estás hablando de cosas que ni la inmunidad ni los microbios eran ni remotamente conocidos en aquella época. Pero el hecho era observable. Jenner tenía campo donde investigar. Este médico rural empezó a plantearse que esa inoculación con la viruela vacuna podía ser un método más seguro que la variolización. Que si podíamos hacer que la gente enfermara no de la viruela, sino de la viruela vacuna, podían quedarse inmunizados de la viruela humana sin exponerse al riesgo de desarrollar una viruela verdadera. Porque recordemos que la gente que se variolizaba le estábamos contagiando de la viruela humana, y algunos desarrollaban una viruela realmente grave y algunos morían. No existía ningún caso registrado entre las ordeñadoras de vacas de que hubieran desarrollado una enfermedad grave de viruela vacuna. Por tanto, parecía una muy buena alternativa. Y un buen día, 14 de mayo de 1796. Apareció por su casa una mujer llamada Sara. Era una de las personas que él contrataba en su casa y que le habían dejado empantanado para irse a ordeñar vacas, con vesículas en la mano. Estaba padeciendo la viruela vacuna. Sara tenía una vaca llamada Flora, y esa fue la vaca que le contagió la viruela vacuna. Y por lo menos un cuerno todavía lo tenemos. En la casa museo de Jenner está el cuerno de la vaca Flora. Entonces había por ahí un niño que era el hijo de su jardinero. El niño se llamaba James Phillips, y tenía 8 años. Él dijo, ven aquí. Entonces cogió pus de las pústulas que tenía Sara en la mano y realizó la primera vacunación de la historia. Hizo exactamente el mismo procedimiento de la variolización, le hizo unos cortes superficiales en ambos brazos al pobre James y lo inoculó con pus no de la viruela humana, sino de la viruela vacuna, que estaban en las pústulas de la mano de Sara. Pero luego había que comprobar que eso funcionaba. Y la manera de comprobar que funcionaba era coger unas semanas después al niño e intentar contaminarlo con la viruela humana. Y así lo hizo. A continuación, unas semanas después, cogió pus de enfermos de viruela humana e intentó contagiar a este niño con la viruela humana. Esto funcionaba siempre porque es una enfermedad hipercontagiosa. Este niño no desarrolló fiebre, no desarrolló ningún malestar y concluyó que estaba inmune. Fue el primer episodio de vacunación. Y lo llamaron vacunación y vacuna porque esta nueva forma de inmunizar surgió de la viruela vacuna, de la viruela que padecían las vacas. ¿Pero qué fue de aquel niño al que Jenner utilizó como su conejillo de Indias para probar la eficacia de la vacuna? Uno puede pensar que el niño este odiaría al Jenner para toda la vida, pero la verdad es que no. Le guardó mucho afecto durante toda la vida. Cuando Jenner ya se había hecho una persona adinerada y el niño había crecido, se había casado, le regaló una granja para él, su mujer y sus 2 hijos. Y el niño, ya un hombre, asistió al entierro de Jenner muchos años después. Y así empezaron las vacunas. Y también los antivacunas,
porque muchos se opusieron radicalmente. Decían que los vacunados podían contraer enfermedades de animales, que desarrollarían tendencias bovinas y que incluso les podrían salir unos cuernos de vaca. Pero salgamos de este pliegue que nos ha mostrado el año 1796 porque el doctor Cubedo quiere contarnos algo más. Y 7 años después tiene lugar la primera campaña de vacunación masiva en el extranjero. Es una historia española, es la exploración Balmis y la podemos contar después. Pues a ponerse otra vez los cascos y los trajes de astronauta, que nos vamos a 1807 y a terreno conocido, España. Pues adelante, año 1807. ¡Ay, Dios mío! En uno de estos viajes me rompo la cadera. Pero ¿qué secarral es este? Andreu, por Dios, ¿pero dónde nos has llevado? Perdona, Mar. Perdona, Mar, pero me habías puesto en el guión un puerto de la España de principios del 19. Pues claro, pero aquí solo veo arena y camellos y hace un calor que me estoy muriendo. ¡Coño! Pero si está ahí Lawrence de Arabia. No me digas. Es que ¿a quién se le ocurre? Me flipé con Interstellar y le pedí a Andreu que nos llevara a distintas épocas a través de los agujeros negros. Pero claro, en esa película trabajaron con un premio Nobel de Física y con cientos de ingenieros para construir una nave que pudiera moverse por los pliegues espaciotemporales. Andreu es un diseñador de sonido del copón, pero físico cuántico, lo que se dice físico cuántico... Bueno, venga, que hay que arreglar este desaguisado. Andreu, que nos están esperando los del capítulo 5 para zarpar una campaña de vacunación mundial por los mares del planeta. Venga, vamos, sácanos de aquí. A mandar. Vacunas es un podcast del Extraordinario. Guión científico Ricardo Cubedo. Dirección editorial Mar Abad. Dirección creativa Marcus H. Diseño sonoro Andreu Quesada. Producción Nus Cuevas. Estrategia y difusión Marín Alonso Carriazo. Producción ejecutiva David Cantoya y Óscar Hormigos. El Extraordinario tiene sus Jackmen en colección solo. Ellos ponen la gasolina y les cambian las ruedas para que la máquina vuele. El Extraordinario. Extraordinarium.